Colapsé nerviosamente. Cuando me tocó atenderme por profesionales, me di cuenta que el modelo tradicional, por ejemplo, tenía atenciones muy acotadas. O sea, un profesional tenía 15, máximo 30 minutos, y yo decía, ¿cómo le cuento todo lo que me está pasando a una persona que no conozco, que estoy viendo por primera vez? Y que en realidad no puede indagar mucho en los factores que me están generando esto. Tenemos esta idea de esta mejor versión de mí y a veces no nos damos cuenta que estamos habitando una versión súper mejorada de nosotros mismos. Cómo el sistema nervioso alterado pone en riesgo incluso la especie, ¿no? O sea, no puedo procrear en alerta. ¿Alguna vez tu cuerpo te gritó lo que tu mente no podía decir? Hoy tengo una invitada que transformó el dolor, el estrés y el colapso en un camino de sanación para ella y para muchos otros. Camila Davis es enfermera y terapeuta neural y una mujer que vivió en carne propia lo que pasa cuando dejamos de escucharnos. En esta conversación vamos a hablar de cómo el sistema nervioso guarda memorias y de por qué una cicatriz puede causar insomnio y de cómo las emociones sí se clavan en el cuerpo. Si estás buscando respuestas más allá del ibuprofeno o una consulta de 15 minutos, este episodio es para ti. Hola Cami, bienvenida a este canal, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerte acá y bienvenida una vez más para que nos entregues todo lo que estás a punto de entregarnos. ¿Recuerdas el momento en el que te diste cuenta de que la forma en que tratabas a los pacientes de manera tradicional o convencional no era suficiente? Sí, mira, lo recuerdo muy bien porque fue a raíz de una experiencia personal. Fue justo antes de salir de la universidad, antes de egresar. Estaba en una de mis últimas prácticas como enfermera y tuve un colapso nervioso por toda la presión que genera el estar en la universidad, el cumplir con ciertas exigencias. Y en ese momento colapsé nerviosamente. Me tuve que tomar incluso una pausa porque fue mucho, somaticé mucho el estrés. Y fue ahí cuando me di cuenta que el modelo médico entregaba como, veía solo una parte, ¿no? Como que se iba precisamente al síntoma y no iba a la raíz. Cuando me tocó atenderme por profesionales, me di cuenta que el modelo tradicional, por ejemplo, tenía atenciones muy acotadas. O sea, un profesional tenía 15, máximo 30 minutos, y yo decía, ¿cómo le cuento todo lo que me está pasando a una persona que no conozco, ya, que estoy viendo por primera vez y que en realidad no puede indagar mucho en los factores que me están generando esto? Entonces, claro, me di cuenta ahí que te daban el fármaco esperando que uno bajara como de toda esta alteración nerviosa, pero que no había una como voluntad quizás, o no sé si es voluntad, yo creo que el sistema también se tiene que acotar a las necesidades de toda la población, y cada vez la salud mental, por ejemplo, tiene más demanda, y yo veo que esos tiempos no se alargan. O sea, en los centros de salud las atenciones son muy limitadas, incluso cuando uno va a tomar la hora, se da cuenta que son 15 minutos, o sea, muchas veces ni los signos vitales te logran tomar. Entonces fue ahí cuando algo me hizo a mí en la cabeza como un clic, y dije como, wow, me voy a enfrentar a esto una vez que salga de la universidad. Y la verdad me dio mucho terror. Fue así como... Y bueno, yo creo que ese episodio personal sembró la semilla para que yo pudiera mirar la salud y la atención con otros ojos. Hasta ahí yo tenía una formación que era muy cartesiana, que era muy desde la ciencia, y la verdad no había surgido en mí tampoco la necesidad de explorar más allá. O sea, siento que esta experiencia, que en ese momento la miré como una crisis porque fue terrible tener que congelar, tener que parar, con los años lo he mirado como algo que fue un regalo finalmente, porque si no hubiese sucedido esto, yo no hubiese descubierto todo el mundo de la medicina integral, complementaria. Así ¿Cuánto que tiempo paraste? paré 6 meses, congelé 6 meses, estaba en cuarto, quinto de la universidad,
y paré 6 meses y en esos 6 meses me dediqué un poco a explorar distintas medicinas, porque la verdad que yo tenía solo la visión farmacológica hasta ese momento. O sea, también puedo ver que en la formación de los profesionales de la salud se te entrega la herramienta que tú estás estudiando. Por ahí hay algunos ramos que son electivos o complementarios, pero que son así muy, muy vagos, no te entregan algo como tan profundo. Entonces también uno como estudiante se enfrenta a un ambiente hospitalario con muy pocas herramientas. Eso también lo pude ver, o sea, te enfrentas a la sobreexigencia que uno se pone en las carreras de salud, por lo general son bastante autoexigentes, sobreexigentes. Hay una alta competencia también entre colegas, entre profesionales. Es un mundo bastante hostil cuando uno entra, ¿no? Entonces, como estudiante tampoco te preparan para eso, como que te tiran a los leones. Y es ahí donde uno tiene que empezar a gestionar todo lo que le sucede. Y es difícil porque no tenemos las herramientas, la verdad. ¿Y no lo compartiste con nadie más en ese momento o buscaste algún superior que te guiara, te dijera, mira, esto es normal o gestiónalo de esta forma o no sentiste apoyo? Lo hablé con algunos profesionales como guías, profes guías, y ellos te decían así, sigue hasta el fin, o sea, dalo todo. Y finalmente fue mi familia la que me dijo, oye, ¿sabes qué? Tómate una pausa porque en verdad esto no te está haciendo bien. Fue bastante somático todo. Así que se notaba, era visible que yo no estaba bien. Y ahí hiciste el descanso, te diste cuenta que tenías que manejar las frustraciones y buscaste otras herramientas para llevarlo. Así surgió todo. ¿Y cómo llegaste a la terapia neural? Bueno, fue a raíz de esto mismo, o sea, esta crisis hizo que yo congelara, tomé tratamiento farmacológico porque aparte somaticé mucho, o sea, bajé de peso, yo creo que la práctica duraba como 2 meses y en esos 2 meses yo tuve que haber bajado 6, 7 kilos, así, ¿no? Yo te digo que fue una cosa así impactante, una especie de anorexia nerviosa, donde no podía ni siquiera tragar agua porque era todo muy angustiante, ansiedad, problemas para dormir. Entonces, con toda esta sintomatología, mi mamá me dijo, ya, bueno, congela, pero hay que ir al médico, o sea, tenemos que ver qué está pasando. Y bueno, fui al psiquiatra en este caso y me dio medicamentos. Fue ahí cuando me encontré con esta atención también como muy acotada. Estuve tomando estos medicamentos un par de semanas cuando de repente, no sé si es la conciencia, si es una voz interior, me dijo como, no, este no es el camino, porque yo sentía que los medicamentos lo que hacían era aplanarme emocionalmente, yo funcionaba dentro de todo, pero no iba a la raíz, o sea, el medicamento no iba a solucionar lo que a mí me estaba pasando, solamente iba a estabilizar, iba a bajar un poco ese nerviosismo, esa emoción excesiva que también muchas veces molesta, ¿no? Porque también hay algo en la emocionalidad que es más incómodo a veces para el resto que para uno mismo. Uno a veces quiere vivirse la pena, quiere llorar, y el resto se incomoda con eso. Entonces, el fármaco viene en esta sociedad de una u otra forma a permitirnos funcionar en el día a día. Y fue ahí cuando dije, no, esto no está bien. Y decidí dejar de tomar estos fármacos. Llevaba como 2 semanas, entonces no había como tanto en mi sistema. Me abría a conocer las medicinas complementarias, integrativas. Yo igual tenía como un juicio, como que no creía mucho en esto de las flores de Bach, en las terapias energéticas. Yo decía, qué raro, por este modelo que es más cartesiano. Entonces, una amiga de mi mamá hacía flores de Bach, Reiki, y por ahí empecé de a poco como a explorar estas medicinas. Hice psicoterapia también, eh, que me ayudó muchísimo, siento que es muy importante hoy en día la psicoterapia. Y bueno, yoga. Estuve en esos movimientos y en todos estos movimientos apareció el camino espiritual, que fue también ahí como una apertura. Nunca me había permitido ni inquietado explorar la espiritualidad y conocí el Camino Rojo, que es la sabiduría de los americanos del norte. Y en ese grupo particular que conocí había una mujer que era una terapeuta neural, una señora ya de unos cuantos años, ya mayor, una gran amiga hoy en día. Y ella cuando estuvimos conversando en un momento me preguntó a qué me dedicaba, yo le conté que era enfermera
Y ahí ella me dijo, ¿no has escuchado hablar de la terapia neural? No, nunca, no sabía, cuando me lo dijo ni siquiera me imaginaba lo que era. Ella me empezó a hablar, me contó y yo quedé así sorprendidísima porque en ese momento había pasado ya como más o menos, un poco menos de un año, entonces yo ya venía como en mi cabeza reestructurando qué voy a hacer cuando salga de la universidad, como a qué me voy a dedicar. Sí, en el ambiente hospitalario la paso pésimo, o sea, no tengo los mismos ritmos que tienen todos, no me gusta como esta rapidez, el poco contacto que uno puede tener, que se entiende, ¿no? Igual hay profesionales que son muy cálidos y muy amables y se adaptan a estos contextos, pero yo me di cuenta que yo quería llevar mi estudio o mi vocación, que es muy de servicio, como a otro plano, a un plano que pudiera ser más integral. Entonces fue ahí cuando conocí la terapia neural a través de esta mujer y claro, me abrió un mundo, o sea, ella me contaba de sus experiencias y yo decía, wow, qué increíble cómo esto tan desconocido, la gente no lo sabe, no lo enseñan, deberían enseñarlo en todas partes, pensaba yo. Entonces la terapia neural como que te salvó en ese momento de ese mundo oscuro en el que estabas. Por supuesto, te juro que fue, y como también uno va viendo cómo, para los que hemos también explorado ya algún camino espiritual, esto pasó hace 10 años, cómo todo se va hilando, ¿no? A veces uno parece, yo a veces miro y digo, ya, ¿dónde está la cámara de todo esto, no? Porque todo se va ensamblando, o sea, viene esta crisis de la universidad, conozco todas estas medicinas complementarias, aparece este camino espiritual y a través de este camino espiritual y de conocer a esta persona, yo salgo de la universidad y cuando salgo, ella me invita a trabajar en la clínica donde ella trabajaba. Justo, esas son las sincronías, justo estaban buscando una enfermera para un puesto en esta clínica integrativa y pues postulé sin ninguna fe porque yo dije, no sé nada de esto. Y bueno, postulé, quedé y estuve trabajando ahí durante 7 años. Y ahí fue donde Wow. ahí me formé como terapeuta neural, ahí pude ver una atención que, que, que tenía un tiempo que estaba muy dirigido a la persona, no eran atenciones de 40 60 minutos, había acupuntura, había sueroterapia, o sea, se trataba de ver al ser de manera mucho más integrativa. Entonces fue una escuela que para mí, dije, bueno, se pueden hacer las cosas distintas. Wow, te llenó ese vacío que estabas sintiendo al momento de graduarte, te dio más sentido. O sea, Sí, yo no sé, te juro que yo decía, ¿en qué voy a trabajar cuando salga de enfermera? Yo decía, chuta, me di cuenta en el casi último año que yo decía, esto no es lo mío, yo no sirvo para esto. Me descubrí también que era muy sensible. Nunca había escuchado, por ejemplo, de la alta sensibilidad. Y claro, a mí las personas me contaban lo que les estaba pasando y a mí me venía una pena. A veces yo decía, ya no puedo llorar porque no me puedo poner a llorar aquí con esta persona, pero claro, muchas veces me ganaba y terminaba ahí en la emoción con el paciente. Entonces, cuando uno se está formando, eso no es tan bien visto, ¿no? Como que hay un carácter débil porque tú tienes que contener. Ya después te das cuenta en la práctica que eso es parte del vínculo terapéutico. O sea, cuando uno está atendiendo consultante, hay historias que te traspasan, que son realmente, uno ve sobrevivientes en esa persona y es imposible no emocionarse, o sea, ya después eso pasa a segundo plano, pero cuando uno se está formando, tiene esa idea de que hay que tener esa coraza, es lo que te enseñan. sí, lo que te enseña y lo que a veces uno cree que es lo correcto como también para sobrevivir un poco a ese ambiente que muchas veces puede ser hostil por las exigencias del sistema, sobre todo en tiempos. Entonces, en tiempo y en emocionalidad, como lo dices, como que uno tras otro y uno se llena como de tanta carga que es difícil de gestionar, que no te dan las herramientas para gestionarlo y uno cree que es lo mejor, como mejor me cierro para que no me duela. Sí. ¿Y qué es exactamente la terapia neural? Mira, la terapia neural es una terapia que se podría definir como reguladora, integrativa y holística a nivel de nuestro sistema nervioso vegetativo o autónomo. Se dice que es integral porque hablamos de que el cuerpo
en su dimensión, si lo vemos como una red, va a unir toda la información, tanto de órganos, como la parte biológica y la parte física, ¿no? O sea, parte biológica y parte emocional. Entonces, se dice que es integrativa porque nuestro sistema nervioso es el encargado de gestionar toda la información que llega a nuestro cuerpo. Entonces, ahí es cuando esta mirada te dice, no, no podemos ver al ser humano solo en lo biológico, ¿no? Tampoco lo podemos ver solo en lo emocional. Entonces, esta gran red que todo lo conecta se dirige por impulsos eléctricos, ya a raíz de todo el sistema, cuando uno lo estudia, se habla mucho de la célula, la neurona. Siento que la neurona es como lo que más nos acerca a este campo como más eléctrico y como de red. Y lo que busca es poder generar un equilibrio en esta red, ¿ya? Que se ve muy afectada hoy en día por diferentes factores, ¿ya? Tanto físico, biológico, sociales. Entonces tenemos este cuerpo, que es esta red, y de una u otra forma se nos va como descalibrando esta red. Entonces a través de anestésicos locales, que es lo que se utiliza, lo que se busca es volver a un equilibrio, entendiendo igual que el cuerpo funciona en un caos constante, ¿no? Y cada uno va adaptando también. eh, Todos los organismos son distintos, entonces nos vamos adaptando. Hay personas que, por ejemplo, quizás se alimentan muy mal, pero cuando van a hacerse exámenes a mí me dicen, oye, mira, yo en verdad no me alimento tan bien, pero acá están mis exámenes, están bien. Entonces uno les dice, sí, no les podemos discutir eso, pero eso se genera porque el cuerpo se ha ido adaptando, ¿no? Entonces con los años lo que nos ha permitido sobrevivir como especie ha sido esta adaptación. Claramente hay procesos que cuesta mucho más adaptar, de repente grandes cirugías, grandes traumas, ahí la regulación de nuestro sistema nervioso puede que no sea o tan rápida o tan adaptable o tan favorable, pero en general lo que se busca con la terapia neural es poder regular toda esta gran red. Esa es como la finalidad. Y se dice que es holística también porque te invita a mirar al ser humano en todas sus dimensiones, ¿no? Como físicas, mentales, emocionales, espirituales. Entonces tampoco vamos a ir hacia la enfermedad o hacia el dolor, sino que tratamos de enfocarnos en su totalidad, en lo que podría estar generando eh, el cuadro de dolor o de enfermedad, más que la enfermedad en sí. Es decir, cuando un paciente te llega primero con qué ideas de la terapia neural o te llega sabiendo que es terapia neural, cómo te llega el paciente, qué es lo que busca y un poco cómo es esa consulta y ese manejo de la terapia neural, porque entiendo por lo que dices que también hay, se maneja la emocionalidad también. Entonces, la terapia neural ayuda a, por ejemplo, una depresión, una ansiedad, un estrés. ¿Cómo funciona? Sí, mira, normalmente, como es una terapia que no es muy conocida, normalmente llegan por recomendación. Entonces, algún amigo, algún familiar, alguien vino y les contó ya que había algo, porque es muy interesante, igual, como lo hablábamos en algún momento, eh, a veces la gente llega muy entregada. Yo siento que hay algo en el ser humano que todavía no hemos cambiado, que es como entregarle también al otro eso de que, oye, a los médicos sobre todo, como resuélveme esto, ¿no? Como vengo por esto, ayúdame, arréglalo. Y en realidad yo siento que la invitación de las medicinas complementarias es como, siempre les digo a los consultantes, nos tenemos que volver nuestro mejor doctor, porque nosotros nos conocemos a nuestra totalidad, o sea, nadie nos puede conocer mejor que nosotros. Entonces normalmente las personas llegan, saben que son agujas, ya, porque les han comentado, esto es como llegan hacia mí, ¿ya? Hay otras clínicas que tienen todo un tema de marketing o de redes sociales. Yo la verdad me manejo mucho con la recomendación y con el boca a boca. Es como mayormente llegan a mí los consultantes. Entonces llegan, lo que yo hago o lo que se hace en terapia neural es una entrevista que le llamamos historia de vida, que es muy parecida a la anamnesis que se hace en medicina, en salud,
solo que esta entrevista es una entrevista que va dirigida a indagar. Uno indaga desde cómo la persona nació, cómo fue la relación con sus cuidadores, en qué ambiente, con qué factores externos creció, ¿no? En qué ambiente, cuántos hermanos tuvo, cómo es la relación con su familia. O sea, hacemos un estudio de esta persona, por eso la primera atención normalmente dura, en mi caso, una hora y media, donde estamos ahí conversando y dialogando de su vida. La persona a mí me cuenta y hacemos un recorrido por su vida. Y vamos parando en ciertos hitos, o nos vamos ahí como enfocando en ciertos hitos que pudieron ser más relevantes, ¿ya? Entonces, según eso, uno va armando esta historia, la persona te va contando y uno va viendo, va como sacando ahí sus conclusiones a medida que el relato va apareciendo. Yo siempre considero que en el relato hay mucha información. O sea, si los médicos escucharan más el relato de las personas, entenderían por qué se enferman. O sea, personas que llegan, por ejemplo, con crisis hipertensivas, es que yo no era hipertenso, por ejemplo, y tú empiezas a hablar y son personas que se guardan, se guardan, se guardan, se guardan, se guardan, y llega un momento en que algo pasa, explotan o les sube la presión. Entonces, cuando te están contando, a veces uno dice, no es necesario tener tanto estudio así en cómo funciona todo a nivel celular, y uno escucha a la persona y dice hipertensión, un aumento de la presión. O sea, esta persona llegó a un punto en que ya su presión era tanta que tenía que explotar por alguna parte, ¿no? Entonces se refleja en este aumento de presión. Entonces, a raíz de esta historia de vida, uno va viendo esas cosas que pueden ser indicadores muy básicos, más allá de cómo se alimenta, más allá de la vida que lleva. Esto psicoemocional tiene que ver porque el sistema nervioso genera un puente entre lo biológico y lo emocional, ¿ya? Y es por eso que ahí tenemos la somatización. O sea, una persona que está con ansiedad le va a aumentar la frecuencia cardíaca, eh, va a haber nerviosismo. Entonces, finalmente, la somatización hace que el síntoma psicoemocional se plasme en el físico, ¿no? Entonces, esto es lo que uno ve hoy día, así, a mí me llega todos los días, escucho esto, o sea, y uno empieza a escuchar, y las personas también saben, hay algo también que les dice, cuando ya llegan a estas medicinas, algo está pasando, o sea, no estoy durmiendo bien porque yo soy muy bueno para pensar, por ejemplo, me voy a acostar y empieza este rumeo mental que no para, y ahí es cuando uno se da cuenta que el sistema nervioso está en alerta constantemente. Entonces, desde ahí cuesta un poco bajar esos niveles sin una ayuda, sin un... A veces también la gente solo necesita hablar, ¿no? Las agujitas vienen a ser ahí su complemento, pero ya el que otro te escuche, ya el que otro vea, visibilizar algo que me está pasando, eso ya es medicina. Hay algo que no me quedó tan clara de la explicación, fue en relación a que está la hipertensión arterial. Dijiste un ejemplo de la hipertensión arterial. ¿Cómo la terapia neural ayuda a la hipertensión arterial? Y más allá, ¿va a revertir la hipertensión arterial o es que es un síntoma o algo que tú estás viendo que es mejor ir atrás? ¿Cómo funciona? Mira, va a depender en realidad el estado en que la persona llegue. Por ejemplo, si es una hipertensión que se detectó hace, no sé, 10 años que soy hipertenso, difícilmente se va a revertir, ¿no? Porque hay una cronicidad, hay una adaptación, que era la que habíamos estado hablando. Entonces, con esas personas, son personas que ya llegan con un tratamiento de base. En esos casos no se recomienda suspender este tratamiento de base porque ya el cuerpo se adaptó. Y ahí es cuando uno puede trabajar en complemento. Pero ¿qué pasa? Hay personas que tienen dieta muy buena, hacen deporte, se toman sus medicamentos, pero aún así sus presiones suben. Entonces es ahí cuando es el sistema nervioso el que está jugando un papel quizás como, ¿cómo decirlo? Está yendo a agudizar esto que ya era crónico, ¿no? Yo ya soy hipertenso de base, pero esta situación emocional, por ejemplo, no sé, un duelo, por decirlo, ¿ya? Yo era hipertenso, mis presiones eran estables porque yo me tomaba mis medicamentos, pero vino esto emocional y mis presiones no se han podido estabilizar. Entonces es ahí cuando uno puede ir a complementar un tratamiento farmacológico
para poder regular este sistema nervioso y que la persona pueda ir de a poco adaptándose a esta nueva condición emocional. Va a llegar un momento en que la persona ya va a integrar esto que le pasó, en el caso de un duelo, en el caso de un trauma. Pero, por ejemplo, me pasa que de repente llegan personas que todavía no están diagnosticadas de hipertensión, ¿ya? O que les sube la presión y se hicieron Holter y el Holter les dijo, no, ¿sabes qué? Tú no eres hipertenso. Pero estas personas tienen así alzas de presión, se marean, se sienten mal. Entonces, ¿ahí qué me está indicando esto? Me está indicando que efectivamente hay una emoción que está repercutiendo en mi sistema circulatorio, que en mi caso puede ser la hipertensión, en otras personas puede ser insomnio, porque eso es lo otro también. Aquí no hay una receta estándar, porque yo les pregunto a las personas, por ejemplo, ansiedad, todos sentimos la ansiedad distinta. ¿Ya? Hay personas que la sienten en el pecho, otros que la sienten en la guata, otros a mí me dicen, a mí me dan ganas como de correr. Entonces tú dices como que me dan ganas de hacer cosas, otros no, sabéis que a mí me dan ganas de estar todo el día acostado. Entonces tú decís, ya, no hay como que tiene ansiedad, yo le voy a aplicar esto. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la hipertensión que tú me preguntabas, cuando son estos estados que aún no están diagnosticados, uno puede ayudar a que esto se regule. Porque finalmente, estos estados cronificados tienen que ver con que yo no atendí eso antes. A lo mejor una persona que tiene una hipertensión de hace 10 años, si vamos 10 años atrás, cuando le diagnosticaron esa hipertensión, era una persona que estaba con mucha presión, ya que, no sé, tenía problemas económicos, laborales, o sea que estaba ahí en una nube y de repente le diagnosticaron la hipertensión. Y no tenía idea de esto complementario y dijo, bueno, me tomo el fármaco, necesito regular esto, y años después, esta presión vuelve a aparecer, ¿no? Nuevamente. A pesar de que me tomé el fármaco, no resolví eso anterior, que era cómo gestiono esta presión en mi sistema. Entonces vuelve a aparecer y estoy teniendo problemas para regular algo que venía normal, entre comillas, hace un tiempo. De esas maneras podemos ir trabajando tanto con personas que ya tienen estas etiquetas de lo crónico, ¿ya? Que a mí no me gustan mucho, pero también entiendo que tiene que ver con hábitos, tiene que ver con autocuidado. O sea, yo a una persona que tiene diabetes no le puedo sugerir que, oye, suspende todo lo farmacológico y quédate solo con esto. Pero hay muchas personas que no tienen esta condición y que han tomado la terapia neural incluso como tratamiento de base, porque llegaron justo a tiempo, porque cuando llegaron no estaban tomando ningún fármaco, les hizo mucho sentido y dijeron, bueno, esta es la medicina que a mí me sirve. O sea, la terapia neural puede ayudar a cualquier condición, a cualquier patología o hay excepciones. Mira, puede ayudar, está indicada para cualquier tipo de paciente. Se puede utilizar de manera complementaria con tratamientos farmacológicos, naturistas, energéticos. Tiene contraindicaciones que son muy excepcionales. Por ejemplo, no se recomienda usarla paralelo con las sulfamidas, que es un tipo de antibióticos que ya está prácticamente no se usan las sulfamidas. Em, Personas que tengan alergias a los anestésicos locales, que también es muy raro, o sea, la bibliografía está como muy poco estudiado problemas de alergia a los anestésicos locales. Nos enfrentamos de muy pequeños a los anestésicos locales por la odontología. Y ahí es cuando uno, es muy raro encontrarse con alguien que nunca haya ido al odontólogo y nunca le hayan puesto algún anestésico, ¿no? Y algunos trastornos de la coagulación, pero que tienen que ver principalmente con los efectos como no adversos, pero lo que genera la terapia neural, ¿no? Como son inyecciones, te genera hematomas muchas veces, va a depender de la fragilidad capilar que tenga cada persona. Entonces, las contraindicaciones son muy pocas. Se puede aplicar en niños, se puede aplicar en embarazadas. Ahí es cuando uno también dice, es muy segura, ¿ah? Porque a las embarazadas, la verdad, trata de no, las pobres no podemos, yo estoy gestando, no podemos tomar nada, ¿no? Paracetamol, pero hay una serie de cosas que uno no puede tomar. Y la terapia neural está indicada para gestantes, entonces es una terapia que es muy segura, la verdad.
Dijiste que funciona con agujas. ¿Cómo funciona las agujas con la anestesia? ¿Dónde sabes dónde pinchar? ¿Cuál es el Ajá. procedimiento? ¿Dónde pinchar te lo va a dar la historia de vida? ¿Ya? Como te decía, si una persona siente ansiedad, va a depender en la parte del cuerpo que siente que se tensa, que siente que, no sé, le duele. Entonces uno a través de la historia de vida va haciendo como ya un mapa de dónde va a pinchar. Tiene que ver también si la persona ha tenido cirugías, tiene que ver también con los traumas que te puedan compartir. Es por eso que la primera sesión uno se conoce con la persona y uno va a indicar más o menos cuántas sesiones esta persona va a necesitar, ¿ya? Algo que tiene que es bastante rápida cuando yo estoy dispuesto a involucrarme en este proceso. ¿Ya? Entonces, anda muy bien. En frecuencia va a depender de cada persona, porque hay pacientes, por ejemplo, que son muy ansiosos y de repente me toca verlo una vez a la semana, pero hay otros que los veo cada 15 días y hay otros que los veo una vez al mes. Entonces, y uno va distanciando las sesiones, ¿ya? Porque también la idea no es que uno genere dependencia, no está descrito tampoco que genere ningún tipo de dependencia, pero yo creo que lo que hace que las personas vuelvan es el efecto que genera, ¿no? Como El efecto es inmediato. el efecto es inmediato a nivel de regulación del sistema nervioso. Si yo vengo con mi sistema nervioso muy alterado, y como la terapia neural va a hacer que esto baje y que uno pueda entrar en un estado de relajo. Entonces, claro, uno percibe eso y siente que en lo cotidiano te cuesta mucho llegar a ese estado de manera personal, así como ya, no sé, es muy parecido al efecto que quizás genera la meditación, ¿no? Uno medita y queda en un estado así como, porque el sistema nervioso baja, ¿no? Respiramos, todos nuestros patrones fisiológicos se van estabilizando. Entonces, hay un efecto que es inmediato y que las personas yo creo que en un comienzo vuelven por eso, porque logran logran desconectarse de afuera y conectarse con su respiración, con su cuerpo. Entonces, en una primera instancia, en la entrevista uno ve qué es lo que va a pinchar, ¿ya? Utilizamos anestésicos locales, que es la procaína o la lidocaína, es más conocida la lidocaína, que es la que usan los anestesistas o los odontólogos, en muy bajas concentraciones. O sea, la procaína se usa el 1%, ¿ya? Entonces, si bien este relajo viene, se asienta en el cuerpo, al rato la persona puede hacer su vida completamente normal, ya no es que quede en un estado así como de que todo el día ande flotando en una burbuja. Me preguntan cuánto va a durar eso y ahí es cuando entra el factor personal. Va a depender de cada persona cuánto logro mantener este estado. ¿Ya? Si yo soy una persona muy colérica y ando todo el día así, claro, voy a salir de la sesión, van a pasar un ratito y voy a conectar nuevamente con esto, ¿no? Pero por eso la invitación también es a verme en este estado, a conocerme en un estado no de alerta, a un estado, en un estado donde yo le digo a mi sistema, no existe ningún peligro, está todo bien. Eso principalmente, y bueno, inyectamos en distintos sitios del cuerpo, se puede inyectar la cabeza, todo lo que es muscular, incluso hay técnicas de terapia neural ginecológica, ¿ya? Así muy parecido a los exámenes que le hacen a las mujeres con los espéculos, también se puede funcionar a nivel de cuello del útero. Entonces, es una medicina bastante poco explorada quizás para muchos, pero que puede ayudar de verdad que a un sinfín de patologías, de dolores, porque como te digo, no hay una restricción, o sea, yo veo desde pacientes con depresión hasta pacientes oncológicos, o sea, es una gama muy amplia de pacientes. ¿Y las agujas son grandes o son pequeñas? Mira, hay agujas muy chiquititas, déjame ver, tengo una aquí. Hay de distintos tamaños, pero principalmente, no sé si se ve bien, estas son muy chiquititas. No se captura tan bien, pero ahí yo Mira, busco una imagen. Ahí sí, perfecto. Sí, chiquitita.
Esta es muy chiquitita y lo que busca esta aguja es hacer pápulas, que son como estas pelotitas que uno hace a nivel cutáneo. ¿Y por qué se trabaja con pápulas? Porque se dice que la piel es donde tenemos más fibras nerviosas en todo el cuerpo. Entonces, a través de la piel puedo transmitir impulsos desde el hombro hasta la punta del pie, ¿no? Nuestro sistema también trabaja con las fascias, ¿no? Que es como toda esta red que envuelve músculo, vaso capilar, o sea, en todo el cuerpo hay fascia. Entonces, esta red está conectada desde la punta de aquí, de la cabeza hasta la punta del pie. Entonces, es imposible ya en este tiempo separar al ser humano, ¿no? Como sirve para el estudio. Es necesario a veces segmentar para poder entender, porque somos muy complejos. Pero la verdad que estos nuevos estudios que nos hablan de la red, del micelio, de cómo el cuerpo es también la misma naturaleza que uno ve afuera. O sea, estas teorías del micelio explican muy bien cómo nuestro cuerpo se comunica también a través de esta gran red nerviosa. Y bueno, estas agujitas, esta es la más chiquitita de tamaño, pero son así, hay unas un poquito más largas, que es para poder llegar a músculos más profundos. Eh, pero claro, no tiene un fin, la terapia neural no tiene un fin anestésico, ¿ya? Como es en una muy baja concentración, lo anestésico pasa muy rápido. Lo que busca finalmente es reestructurar la parte eléctrica de la célula. Ahí me surgió la duda. Hay unas agujas que van a llegar a músculo. ¿Cuándo tú decides o cuando tú dices es necesario llegar a músculo o dejo solo una pápula subcutánea? Cuando, por ejemplo, la persona viene con un dolor ciático, ¿ya? Cuando hay un dolor que es más profundo, ¿no? Que es como, puede que la pápula igual le sirva, ¿ya? Porque no, finalmente no, igual va a llegar, igual se va a expandir, pero cuando hay dolores más, por ejemplo, no sé, las bursitis, los hombros congelados, o personas que te dicen, oye, ¿sabes qué? A mí me duele este hombro hace 4 años. Y yo digo, hace 4 años, sí, llevo 4 años con este dolor, he hecho un par de cosas, pero no se me pasa. Y eso es muy interesante también porque la terapia neural te invita a no solo mirar el hombro, ¿no? A esta persona le duele el hombro, pero ese dolor puede venir porque tiene una cicatriz de cesárea, por ejemplo, porque, no sé, tuvo un trauma en algún momento y eso hizo que se contracturara tanto y que quedara quizás este hombro con una tensión permanente. Entonces, el dolor solamente te va a dar como una pista o te va a guiar y a orientar por un camino, pero tampoco es que si le duele el hombro, yo voy a ir solo a mirar ese hombro, tengo que ir a mirar todo el campo. Es decir, la terapia neural hay que ver hacia adentro y no solo ver hacia adentro, sino que también hay señales como una cicatriz de una cirugía que puede ser a nivel abdominal y que eso se esté manifestando en el hombro y eso se llaman los campos de interferencia o estoy mal. Los campos de interferencia. Bueno, trabajamos con estos campos de interferencia para poder entender un poco qué son los campos de interferencia. Tenemos que entender que la información en nuestro cuerpo va a viajar ya a nivel energético en procesos de despolarización y repolarización, ya que para que las personas entiendan, la despolarización es cuando yo cedo energía y la repolarización es cuando yo me recargo de energía. A mí me gusta mucho explicarlo con el ejemplo de las pilas recargables. Una pila recargable uno la carga, la conecta, ahí se estaría repolarizando y cuando tiene que ceder energía está despolarizándose. Y así se va entregando la información por todo el cuerpo, ¿no? Por todo el sistema. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo una cicatriz, esa línea de información se corta. ¿Ya? Entonces van a haber células que van a quedar en constante despolarización, o sea, cediendo energía, y no van a tener la chance de poder recargarse nuevamente. Entonces eso lo que va a generar en el cuerpo es como un cortocircuito, ¿ya? Entonces, por ese tejido, por esa zona, ya no se va a traducir la información de la misma manera. Entonces, a eso se le llama campo de interferencia, ¿ya? Como para poder entenderlo desde un ejemplo más práctico. La matriz extracelular conecta toda la información en el cuerpo, ¿no? Todo tiene matriz.
extracelular. Entonces, si hay una falla en una parte de esta matriz, ahí se va a generar una especie de cortocircuito. Entonces, podríamos decir que cualquier inflamación, traumatismo, infección recurrente, síntoma psicoemocional, va a representar en nuestro campo un campo de interferencia. ¿Ya? Entonces, lo que hace la terapia neural, como trabaja en esta matriz extracelular, va a ser ir a regular ese potencial eléctrico. Entonces le va a permitir a esta célula que no se podía cargar, que no se podía repolarizar, le va a permitir recargarse nuevamente. ¿Ya? Y es por eso que en la literatura también se va a hablar de reseteo celular. ¿Ya? Hay como un toque de energía y eso hace muchas veces que el sistema arranque nuevamente. ¿Ya? Y eso va a depender de la cronicidad. Hay personas que pueden ver un efecto así inmediato. Hay otras personas que uno va a tener que hacer un par de intervenciones para que ese sistema vuelva nuevamente a encontrar un nuevo orden. Y eso es solo con las agujas y el anestésico. Es que se logra. Exacto. Ahí estamos hablando de nivel biológico. Pero cuando tú me preguntas, por ejemplo, ¿es necesario que alguien esté dispuesto a mirar hacia adentro? Yo creo que esa es la parte que viene a integrar la terapia, ¿ya? Porque hay muchas personas que ya llegan con trabajos personales súper avanzados, súper resueltos, o sea, llevan, no sé, 10 años de terapia o han estado buscando durante mucho tiempo algo que los ayude, por ejemplo, a regular su sistema nervioso. Son personas que están dispuestas. A mí me dicen, por ejemplo, oye, desde que me pincho, me doy cuenta cuando estoy apretando los dientes. Como que antes no era tan consciente de cuando apretaba. Ahora me doy cuenta. Y también me doy cuenta como cuando ya necesito venir, me dicen, porque siento esta zona mucho más apretada. Entonces yo digo, bueno, esa es conciencia, ¿no? Es como también volver a conectarme con el cuerpo. Por eso yo siento que la terapia neural hace ese trabajo de conectar nuevamente la red, porque muchas veces uno está muy apretado y te vas a hacer un masaje y dices como, hoy no era consciente de que me dolía tanto o de que estaba tan apretado. Entonces tenemos que llegar a que un otro no presione cierta zona para ver lo apretado que estábamos. Lo que yo he podido ver de manera empírica con mis consultantes es que ellos pueden ir adquiriendo esta conciencia corporal. Esto como de decir, oye, yo noto cómo se me relaja la cara después de una sesión y cuando ya me empiezo a engrifar, ¿no? Porque yo doy siempre el ejemplo de este gato así engrifado. Y tiene que ver eh, con, con los patrones que uno sigue. O sea, si yo me miro hacia adentro y me doy cuenta que me cuesta mucho soltar el control, por ejemplo, y trabajo en eso y digo, bueno, voy a tratar de tomarme esto de manera más liviana, ningún fármaco te va a ayudar con eso. Alguna terapia te puede guiar, te puede orientar, uno puede tener herramientas, pero finalmente es uno el que hace ese trabajo. ¿Cuál tipo de persona crees tú que se beneficia más de la terapia neural? Mira, si bien hay un beneficio, tenemos que ver los beneficios como físicos y emocionales. Hay personas que llegan porque les dolía una rodilla y quieren que el dolor de rodilla se vaya y no están interesados en ahondar más, ¿no? O sea, como me duele esto, quiero que se me pase. Y uno también tiene que respetar el proceso de esa persona. Pero están los otros que ya vienen con este trabajo personal y que están en esta búsqueda constante de mejoría, de autocuidado. Y creo que de una u otra forma estas personas se benefician más porque ya tienen una conciencia, ¿no? Que tienen una conciencia de, ¿sabes qué? Ya no quiero vivir con este dolor. ¿Sabes qué? He buscado muchos métodos para poder aliviarme y ninguno me ha resultado tan efectivo, pero estoy dispuesto a trabajar. Eso se nota igual. Y eso se nota en todas las áreas de la salud. O sea, cuando yo he hablado con amigos que son psicólogos, también lo pueden identificar. O sea, hay personas que están dispuestas a trabajar en su proceso y hay otras que simplemente no están preparadas o no tienen quizás la disposición para hacerse cargo de un proceso. Yo igual algo que les digo a los pacientes y que los felicito mucho es que hay que ser valientes para embarcarnos en un proceso terapéutico porque nos lleva a mirarnos hacia adentro
y a ver todas esas partes que también no nos gustan tantos de nosotros, ¿ya? Entonces ahí, en esa como aceptación, acepto esa parte de mí y desde ahí la puedo trabajar, porque si yo vivo en una negación constante, ¿ya? Es algo que nunca voy a poder mejorar. Hoy día nos encontramos mucho con frases muy positivistas, como da siempre lo mejor de ti, y yo me doy cuenta que, claro, que hay personas que esas frases no les pegan tan bien, ¿no? A mí me dicen, hoy día hay como un positivismo tóxico, como que todo tiene, siempre tengo que estar bien, como que siempre tengo que dar lo mejor de mí. Y claro, tú te das cuenta que hay personas que están muy dispuestas a eso y hay otras que se resisten, ¿no? Ahora, a veces también algo que me he dado cuenta es que vivimos en este cambio o en querer cambiar y mejorar, tenemos esta idea de esta mejor versión de mí y a veces no nos damos cuenta que estamos habitando una versión súper mejorada de nosotros mismos. Así como es importante que otro te acompañe para que te pueda reflejar ese avance, ¿no? Entonces, creo que las personas que se benefician más no solo de la terapia neural, ¿no? De cualquier acompañamiento terapéutico, son las personas que están disponibles para ellos, como que decidieron hacerse ese espacio en su vida para ellos mismos y tienen esa disposición de mirar hacia adentro, de reconocer toda esa luz que nos encanta mostrar a todos, pero también esa sombra que de repente la tenemos ahí media guardadita y muchas veces nos avergüenza. Creo que eso es muy bonito también, como a mí de repente me cuentan cosas y me dicen así como, oye, pero es que esto que te voy a contar es terrible, es feo. Y como que yo les digo, oye, eso que tú me acabas de contar, a mí me lo han contado muchas personas. Así como no es solo tuyo, no te pasa solo a ti, como que no está mal, como está bien verbalizarlo. Entonces ahí creo que uno también va aceptando y va entendiendo que hay muchas cosas que creemos que solo nos pasan a nosotros y que como seres humanos nos pasan a muchos. Entonces, a medida que yo la puedo verbalizar y reconocer en mí, la reconozco en otro, y desde ahí también me cuesta menos aceptar a otro, ¿no? Como que me voy flexibilizando, me voy eh, per- haciendo más permeable, siento. Estamos en una sociedad que también todo ha hecho como que nos hagamos coraza, que nos cerremos mucho y tenemos que volver a esa permeabilidad con un otro. Así que yo creo que esas son las personas que más se benefician de todo esto y las que confían claramente. Las que confían en que, porque también llegan aquí, a las personas, me han llegado un par de personas muy desconfiadas, así como, ya, pero ¿y esto me va a ayudar? Ya, pero yo les digo, ¿leyeron lo que les mandé? A veces ni siquiera lo leen, así como yo les mando toda la información y es como, sí, algo revisé. Entonces también confiar en el cuerpo primero, ¿no? En que tengo la capacidad, como esta máquina, de generar cambios. Y lo segundo también es confiar en el terapeuta que tengo al frente, y eso también es para todos los campos, tanto el médico de familia, el psicólogo, el terapeuta, quien sea que esté tocando mi cuerpo, que esté interviniendo en mi sistema, yo tengo que confiar, porque si no confío, ahí también se podría decir que incluso un campo de interferencia. Es así. Cami, para ir cerrando el capítulo, me gustaría que nos contaras alguna experiencia, algún caso que viviste con una persona que le cambió la vida o que te impactó, cómo fueron los resultados con la terapia neural. Mira, estuve pensando en casos, la verdad que hay varios casos que me han conmovido mucho. No sé, por ejemplo, ahora que estoy gestando, me tocó mucho atender a mujeres que no podían gestar, ya que habían estado en tratamiento durante mucho tiempo, inseminaciones artificiales, y no podían gestar. Y a través de la terapia neural logramos regular su sistema nervioso y al cabo de un tiempo han podido gestar, ¿no? Creo que esos casos han sido de los que más me han conmovido, porque he podido vivenciar cómo el sistema nervioso alterado pone en riesgo incluso la especie, ¿no? O sea, no puedo procrear en alerta, no puedo dar vida si mi sistema nervioso está constantemente sintiendo que viene un león a perseguirlo y a comérselo, ¿no? Entonces creo que así a modo general
me han impactado mucho esos casos porque antes lo escuchaba, ¿no? Como, no, es que esta persona, por ejemplo, adoptó y al tiempo quedó embarazada. Intentó mucho tiempo gestar, no pudo. Bueno, adoptaron, pasó un tiempo, o sea, se bajó toda esa tensión y pudieron gestar. Creo que esas historias me han impactado mucho, pero así también casos, por ejemplo, de grandes quemados. Me ha tocado atender personas con quemaduras muy extensas y las sesiones han sido bastante impactantes porque tengo un caso bien marcado de una chica que pinté que se había quemado cuando niña, tenía como 3 años, y en la sesión ella empezó como a liberar una emoción que tenía que ver con ese episodio traumático. Yo la empecé a pinchar y ella empezó a decir, me quemo, me quemo, me quemo, y se puso a llorar. Para mí fue como muy impactante ver cómo esa memoria habita todavía en el cuerpo, ¿no? O sea, una cicatriz tiene memoria. Y recuerdo que en ese momento, bueno, la pinché, ella lloró mucho, mucho, así la contuve, estuvo un ratito así en posición fetal, estuve ahí también como acariciándole su pelo, y ella me dijo así como, hoy nunca pensé que esto me generaba tanta pena, como que me pude ver de chiquitita ahí, y eso para mí, así como en lo físico, fue muy impactante, ver como una cicatriz, esta persona tuvo que haber tenido unos 35 años más o menos y se había quemado a los 3 años. Entonces, había una memoria ahí y que necesitaba también ser liberada. Creo que eso ha sido como en lo físico de lo más impactante. Y a nivel como de historia de vida, me tocó ver una profesora que todavía la veo, eh, que ella tenía dolores de cabeza desde los 15 años. Le dolía mucho la cabeza, mucho la cabeza, mucho la cabeza. Y le habían hecho incluso una cirugía, le habían hecho una cirugía, habían desensibilizado algunas zonas para ver si eso hacía que bajara. Y no bajó, no bajó, no bajó. Tomaba una cantidad tremenda de medicamentos, así se llevaba hasta que alguien le habló de la terapia neural. Y ella en la primera sesión llegó y me dijo, mira, a mí me duele un punto, es un punto que yo tengo acá. Y ella se tocaba ese punto y me decía, yo me toco este punto y siento que de una u otra forma baja un poco el dolor. Ya era como un punto gatillo. Hicimos la primera sesión de terapia neural, bien, volvió a la semana, habían bajado los dolores y así nos estuvimos viendo yo creo que como durante un mes. La cosa es que después esta persona se fue de vacaciones y volvió como a los 2 meses a control y me dijo, estoy tan agradecida, porque desde los 15 años que empezaron mis dolores de cabeza, mis migrañas, no recordaba unas vacaciones como en familia sin que me doliera la cabeza. Me dijo, estuve una semana en la playa con mi familia y durante toda la semana no me dolió la cabeza, no tuve ningún malestar. Y me decía, estoy tan agradecida porque me había acostumbrado a vivir con dolor. O sea, la vida la hacía con dolor. Y es un síntoma tan común, ¿no? Las migrañas, los dolores de cabeza. Pero yo la vi a ella tan agradecida y tan plena después de estas vacaciones que también dije como, wow, que así como podemos resolver temas ginecológicos de gestación, también podemos resolver temas de migrañas que lamentablemente hay personas que se levantan con dolor de cabeza y se acuestan con dolor de cabeza, aunque utilicen fármacos. Increíble. Ay, Cami, muchas gracias por este espacio, por toda esta información que nos has compartido, por incluso compartir tu historia que es tan emotiva, tan bonita, desde un espacio de más cariño, de amor, de introspección. Muchas gracias por todo lo que nos has compartido. Muchas gracias a ti por invitarme a participar de este ciclo de entrevistas, porque también es una ventana para que las personas puedan conocer parte de las medicinas integrativas. Me alegra mucho también poder estar en este camino, poder compartir mi experiencia y que a través de mi experiencia también pueda ayudar a otros. La idea es que no nos acostumbremos a vivir, que no nos adaptemos a vivir
ni con dolor, ni con incomodidad, porque finalmente tenemos que habitar este presente de la manera más satisfactoria. A eso vinimos, a que las medicinas complementarias, integrativas puedan seguir también conquistando nuevos territorios para que en un futuro quizás también puedan ser parte de las políticas públicas, y que las personas puedan tener más acceso, porque claramente hoy en día hay una brecha entre el acceso que puedan tener. Y eso también es un llamado a los profesionales que podamos también tener quizás de repente ciertas flexibilidades o que podamos también abrirnos a colaborar en estos procesos de salud.